Buenos días, tengan todos hoy, 14 del mes 9 de 2019. Esta plática que traigo hoy para que las personas tomen conciencia, sean discretos y puedan hacer sus propias conclusiones y no dejarse guiar por personas que están perturbando el verdadero evangelio de Dios, su palabra, lo que nos instruyó a Mashiach, el Mesías, nuestro Mesías, que falleció en la cruz por virtud, por gracia de Dios, para que nosotros todos fuéramos perdonados mediante la obediencia a su palabra santa, la palabra que fue puesta en su boca y que nosotros debemos llevar correspondientemente, porque es la aplicación que el Señor ha concedido para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Vamos a tener una lectura en Proverbios, capítulo 8, del 5 al 36. Entended simples discreción, y vosotros locos, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Yo, la sabiduría, habito con la discreción, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Amén. Las riquezas y la honra están conmigo, sólidas riquezas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser y que yo hincha sus tesoros. Dios me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar sus estatutos y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare hallará la vida, y alcanzará el favor de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Gloria a Dios.
una lectura plenamente hablando de la compañía de Dios, la sabiduría. Estaba con él todo el tiempo y está con él todo el tiempo porque él es la sabiduría y no se separan. Aquí se está hablando claramente y hay que procurar ser discretos, entender lo que es discreción, para poderse separar entonces de lo que no es sabiduría de Dios, de lo que no está alineado con la palabra de Dios. Y esto es para que se fundalice en nosotros, en nuestra opinión, en lo que creemos, su palabra, su doctrina, y no otra equivocada, porque hay mucha equivocación, como Amasías dijo, él nos dejó dicho que vendía mucho falso en su nombre, y allá le pusieron en la escritura, lo primero que hicieron fueron poner nombres que no eran legítimos los de Israel, pusieron Jesús, y pusieron por ungido, pusieron untado, Cristo que es untado, y no es ungido, es parecido porque cuando a uno lo ungen con aceite, queda untado, pero en un tercer lugar es que se pueden comparar, pero en Dios hubiera dicho untado y no lo dijo, Dios dijo ungido, esparcir sobre la persona el aceite santificado, que Dios lo mandó a santificar y a hacer de la forma que Dios lo hizo, no un aceite cualquiera, un aceite muy escogido, el Señor lo nombró y lo santificó así, y así santifica a las personas. La ley de Dios no tiene ruptura. Entonces, si la ley de Dios no tiene ruptura, ¿por qué es que todas las iglesias, todas en su totalidad, todas las sectas, empezando por la secta católica, han roto, se han desviado de la santidad, de la justicia, de todo lo que Dios ha formado aquí en su palabra, en su sabiduría, porque estaba hablando la sabiduría ahí, y se han desviado totalmente, porque no han sabido escoger lo que es bueno y lo que es real, y lo que es real delante de Dios. Entonces, ¿qué escogieron? Lo que se ha profetizado, como que iba a ser una maldad grande, el hombre de pecado, el libro de perdición. Así se comenzó a predicar antes de que sucedieran las cosas en el profeta Daniel, el capítulo 7, verso 25. Ahí empieza a hablar sobre la formación que iba a ser posteriormente, en tiempos que serían en futuro, en aquel tiempo de que se hablaba, desde que Amasías vino después de Amasías, porque Amasías dijo que vendría mucho falso en su nombre, y ahí comenzó a existir después de que lo podemos comprender en Hechos 11:26, cuando cogieron y le pusieron el nombre de cristiano a los discípulos del Señor. Entonces la gente quiere volverse al tiempo primitivo, le llaman iglesia, pero no, la iglesia no existía, lo que existía era la sinagoga, la congregación, y Dios nombró congregación desde antiguo, no nombró iglesia. Entonces esta operación que están haciendo a nombre de nombres extranjeros, de griego y romano y esas cosas, pusieron iglesia que significa congregación para ellos, pero Dios no habló de iglesia. Ahora bien, esa palabra no se ve nada más que después de la contaminación, como ya lo he dicho, que se iba a formar, lo dijo Pablo, que el tiempo que faltaba para cumplirse eso. Y entonces se vio ya la operación como la iglesia católica, llamada iglesia, esa congregación romana,
oficiada por el imperio, entonces hicieron todo lo que estaba a su antojo de hacer, de cambiar y transformar el Evangelio de Dios a nombre de otras naciones en la cual no se había dado el Evangelio. Pues cuando se dice a los discípulos, id por todo el mundo, no se dijo que fuera con el Evangelio de Roma ni de Grecia, sino con el Evangelio que Dios había dado, cuál era la autoridad de Dios. Y en esa forma se debía haber predicado, por eso aquí dice la sabiduría, que hay que atenerse y ser discretos. Y entonces todas estas personas, para ser discretos, tienen que irse zafando discretamente de todas esas contaminaciones, de esas instituciones religiosas, de credos que son independientes unos de otros, porque no son iguales a lo que Mashiach habló y constituyó. Él lo constituyó a través del Padre diciendo para que todos seamos uno. A la vez que usted tiene su propio criterio de ser de una institución religiosa diferente de otra, ya no tienen el mismo criterio que Mashiach expresó. Vamos a leer algo sobre esto. Cuando la ley no tiene ruptura, como dije, porque entonces las iglesias han roto mandamientos de Dios para no cumplirlos, porque Dios no se cambia, no se muda. Caballeros, pongan atención para que hallen la salvación. La salvación no está en que usted sea hedonista, adventista, de ninguna otra entidad de estas que se nombran, pentecostales, luteranos, bautistas, etcétera, etcétera. No, porque cada cual está predicando a su manera. Eso está expresado, pero es una expresión que hay en las Escrituras que es dada con dichos de adversidad, con profecías que iban a estar así. Cada cual partiendo por su rumbo, por sus ideas. Como ovejas se escarriaron cada cual por su camino. Entonces, ¿cómo ovejas? Un sentido figurado. Y en Apocalipsis se dice claramente, en Apocalipsis 13:11, que tiene que era un cordero de 2 cuernos, pero que hablan como dragón, como rugen. ¿Y esto por qué cuestión? Porque está la división sembrada. No son iguales. Y al no ser iguales se pierden. Y se pierden todo en su totalidad. Porque aquellos que hoy en día dicen, hay que guardar el sábado, no están guardando nada. Porque si Dios te está diciendo a ti, por medio de su siervo, que si le faltas a un punto de la ley, serás hecho culpable de todo. Entonces, miren, hay que mirar muy bien y hay que ver. Es duro, pero hay que hacerlo. Mashiach no vino a destruir ningún mandamiento ni a ningún profeta. Y ustedes están destruyendo mandamientos y profetas. Eso es la cosa que no debe ser. Pongan atención a lo que les estoy diciendo y vengo diciendo. Vengo diciéndole porque esto es el fin ya. Ya está el fin del tiempo en el cual se debe predicar el Evangelio de nuevo, porque ha sido predicado desde Roma para acá, de los emperadores, eso, un evangelio muy trofiado, muy equivocado. No un evangelio verdadero y correcto como lo planteó a Mashiach, el Mesías nuestro, aquel que falleció por nuestras culpas, por nuestros pecados. ¿Qué son pecados? Así lo dice San Juan, un siervo del Señor. Es la transgresión de la ley. A Mashiach para eso apareció, para quitarnos de la maldición, de la transgresión, de la maldición de la ley. ¿Por qué vino a quitar la ley? No, lo que vino es a borrar la maldición de la transgresión. Señores, entiendan que la transgresión es la maldición. Usted entonces entienda que no debe transgredir la ley. Si a Mashiach le hacen un bautismo espiritual, aparte del bautismo de San Juan el Bautista, ese otro espíritu, esa otra opción espiritual,
nos está indicando que debemos guardar la ley, porque para eso apareció Él, para quitar la maldición. Porque es maldito todo aquel que no habla todas las cosas de la ley para hacerlas. Entiéndase a Pablo, es lo que quiero yo, es lo que quiere el Señor, que se entienda su palabra. Amén. Quitar la maldición. Si usted transgrede un punto de ella, ya está cayéndole la maldición de la ley, porque está en pecado. El pecado es transgresión de la ley. ¿Entienden a Pablo de alguna vez en la vida? Algunos que se puedan zafar, que tengan la discreción y se van zafando de esos señores que lo que hacen es pedir dinero para ellos estar enriquecidos, pero físicamente después van a sufrir el infierno, igual que todos los papas que están llenos de oro y todas esas cosas. Sí, una constitución humana que tiene mucha importancia humanamente, igual que todos esos muchos que tienen ahí jet y tienen casa y carros y de todas comodidades, manteniéndose los diezmitos de todo el mundo, porque eso se va haciendo peso y peso, kilo aquí, kilo a kilo, se hace un capital, y entonces ese capital está en las manos de esos que están dirigiendo inicuamente, inicuamente, porque no están dirigiendo la palabra de Dios. Están en la palabra de la adversidad, del adversario. Y eso ustedes tienen que irse zafando. Los que tienen fe, záfense de ellos. En el nombre de Mashiach se lo pedimos. El Mesías Santo. Por eso nosotros decimos a todas estas religiones, circuncídense. Porque es un mandato divino, un mandato de Dios. Circuncídense. Porque es un mandato del Señor. ¿Cómo se basa el pueblo de Dios? Con esa definición. Si ahí en Génesis 17, 14 te está diciendo, si tú no te circuncidas, no eres pueblo de Dios. Incluso siendo circuncidado, si no obedeces la ley, lo dice Pablo, te condenará a ti, al gentil, que tú eres con la circuncisión, no obedeces la ley de Dios. Pero te está diciendo Pablo con eso. ¿Qué te está diciendo Pablo con eso? Hay que ser discreto, hay que conocer. Pablo te está diciendo con eso que el gentil tiene que circuncidarse porque está guardando la ley. Si no ¿Y qué es lo que es la ley? La ley es palabra de Dios. Como he dicho yo en otro video, que la Torá, que la Torá no es la instrucción de Dios, pero caballeros, no entienden que ahí te está diciendo que es instrucción de Dios. ¿Y qué es lo que Dios instruye? Le instruyó a Abraham, lo hizo en el nombre de Abraham. Dios constituyó todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué con el creyente Abraham se circuncidan allí a todos los distintos siervos que tenía de distintas tribus que venían de África, de allá, o sea, que venían, que eran compradas por Abraham como esclavos, y lo hacía siervo de él? Y hubo que circuncidarlos, no eran semitas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí Dios está mostrando que la salvación es para el mundo entero. Como les he dicho, usted está leyendo un verso muy lindo que dice en San Juan 3:16, porque ha amado al mundo de tal manera que nos entregó a Mashiach, porque si no fuera entregado por Dios, a Mashiach no se entrega a sí mismo, no, lo entregó Dios. Ahí lo dice bien claro. Entiendan las escrituras derechamente como se debe entender. Hay que circuncidarse también, es un punto de la ley, igual que se bautiza, igual que se casa. Son dogmas doctrinales de la palabra de Dios, de su doctrina. Gloria a Dios. Háganlo así, que así está bien haciendo la cosa. Aleluya. Amasías dejó de ser Dios, sí es Dios, pero dejó de ser Dios. Sí, Señor. Cuando murió. Porque así Dios lo dije. Salmo 82, 6 y 7. Salmo 82, 6 y 7, léeme ahí. Las personas no tienen autoridad aquí en la tierra. Dios lo considera que son dioses. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo,
Empero como hombre moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Ahora, ¿cuántos dioses tiranos han habido? ¿Y cuántos dioses no tiranos han habido? ¿Se acuerdan que Moisés, Dios le dijo, tú le serás Dios a Aarón? ¿No se acuerda de esta palabra? ¿Y por qué en la boca de los profetas no está Dios? Analicen que es una propuesta de Dios, de la doctrina derecha y verdadera. Así que, por lo tanto, vamos a entender que a Machía, mientras estaba aquí, él murió no solamente por la humanidad, sino por sí mismo, porque como tiene potestad de Dios y es humano, es literalmente en la tierra, él debía también fallecer. Estuvo esos 3 días también cumpliendo el fallecimiento. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, pero no Dios. No es Dios, es siervo de Dios, es ministro de Dios. Así lo dice Pablo y así lo es. Dice en Romano, te está diciendo 15:8 que te lo están poniendo ahora que él es siervo. Más antiguamente, en la versión más antigua decía que él era el ministro. En la versión de 1909 dice que es ministro. En la de 1960 dice que es siervo. ¿Por qué van haciendo así? Porque quieren ir disminuyendo la propiedad y el cargo que tiene Amachía. Es ministro de Dios y está sentado ahí administrando. Porque no es Dios, es el que está al lado de Dios, a su derecha. Es su brazo derecho. El brazo derecho de una nación es el primer ministro. Si se ponen así, verdaderamente pueden estar en el verdadero evangelio. Que Dios los bendiga y que pueda ser así. Amén. Así que vamos a seguir continuando. Dice que murió y después se sentó a la diestra del Padre. Y no se sentó como Dios. Vamos a poner ahí Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Está bien? La Mashiach lo hace todo en nombre del Padre. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque Él es el ministro, caballero. Caballero. La Mashiach se entiende que estaba en la mente de Dios como quien escribe una novela. Vaya, háganse esa idea. Como quien escribe una novela y tiene los personajes en la mente. Dios en su mente tiene toda la trayectoria de la tierra, desde el principio hasta el final. Y después también, porque lo tiene dicho en su palabra. Habrá después de purificación, habrá el exterminio de la iniquidad, de todas las mentiras y todas las cosas que se han hecho. Así está expresado y así lo creo yo. Así que desde el vientre, Salmo 22, 9 a 10, ¿no es? Él es desde el vientre de la madre. Y lo demás está, como digo yo, era como en la historia de Dios en su mente. Esto mismo que después se literaliza, se hace literal, físico en la tierra. Lee, ¿no es? Hay que entender las cosas así de plano. Salmo 22, 9 y 10. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
Así que es la autoridad divina. Por la autoridad divina de Dios es que Él actúa. Lee el Salmo ahí, 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ah. Luego, ¿qué es lo que estaba en la boca del Señor? La autoridad divina. La Mashiach estaba la autoridad de Dios en él, por medio del Espíritu Santo. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Lee ahí también el 11.2, Isaías 11.2. Y reposará sobre él el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Dios. Lee ahí también al conjunto de esto. San Mateo 12, San Mateo 12, 18. Hasta el 20. San Mateo 12, 18 hasta el 20. Sí, hasta el 20. He aquí mi siervo, el cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Sacar el juicio a victoria es ya al final, ya cuando todo sea consumado, dijo en su palabra, y entonces no se apaga la voluntad que ha puesto Dios en el Espíritu, lo está haciendo, hasta que eso. Por eso es que el Espíritu Santo intercede a las iglesias notificándole la realidad y haciendo que muchas personas eran de una entidad religiosa y se zafan de ella. No, si eres pentecostal y entendiste, deja a la gente que no esas cosas, y cuando la gente vea la diferencia es porque ha aprendido doctrinas que ustedes no dan. Y con los adventistas, los hedionistas, porque hemos aprendido doctrinas que ustedes no dan y que debe de darse y que no deben anular la palabra de Dios. No se debe anular ningún punto de ella, aleluya. Amén. Santificado, magnificado, ensalzado es su santo nombre. No digan sea, sino santifíquenlo. Es. Amén. Gloria a Dios, porque yo soy santo, lo dijo. Ser santo porque yo soy santo. No es que sea santo, no, es que es. Y por eso tenemos que hacer, ¿cómo? Obedeciendo su mandato. Punto. ¿Cómo ser justo? Obedeciendo su mandato, obediencia de la carne y de la actuación de la vida. Siendo la obediencia a Dios, usted es justo. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Vamos también a concluir esta posesión con Deuteronomio 18:18. Deuteronomio, sí, eso mismo. Bien me acuerdo. 18:18. Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios ha demandado a través de sus siervos, los profetas. Él ha puesto el Espíritu en la boca de ellos. El Espíritu enviado de Dios, así lo dijo Mashiach. El Espíritu Santo, el Consolador, el cual es enviado de mi Padre. Él os enseñará y os guiará
Pónganse esto en la mente. Gloria a Dios. Bendito Señor. Y con esa descripción, como he dicho, actúen, como quien dice, por abajo el telón. Ustedes no tienen que rendirle pleitía a ninguno de esta gente que están trofiados y ganándose los jets, esos aviones que los lleva para aquí y para allá, a ellos en particular, y van a sus propias casas buenas, mientras muchos que están, ustedes no tienen a veces ni una choza donde vivir. Y el poquito diezmo que se gana en pan se lo dan a esa gente, a esos ricos de la región, porque tienen que ser ricos. A Machía se montó en un burro y ellos se tienen que montar en jet, en barcos, y de ellos propios, porque Pablo no tenía ni siquiera un barquito de antes, ni ninguno de los apóstoles. Mucha pata, y a Machía mismo caminaba mucho. No, hay que ir montado, hoy la vida es moderna. Claro, ¿se puede ser moderno? No, eso no se quita, porque Dios no quita que haya riqueza. El problema es mal habida. Riquezas lavadas con el sentimiento de la fe, de aquellos que saben que tienen que diezmar. Porque no es solamente el diezmo. Sí, el diezmo es bueno, está nombrado, notificado. Pero la circuncisión, ¿dónde está? ¿En qué parte de todas estas sectas religiosas está la circuncisión? No, que Pablo dijo no. Pablo no puede desmentir a Dios. ¿Vaya usted a saber quién haya dicho eso? Puede ser que haya dicho Pablo ese. Pues entonces el diablo le inculcó, lo hizo hablar mal de la palabra de Dios. Si fue Pablo. Pero puede que no haya sido Pablo. Puede ser que haya sido una añadidura del diablo católico que transformó y puso Cristo en vez de poner a Machía y todas esas cosas porque odian a Israel. No hay que odiar ni a los enemigos, porque así lo dijo Machía. Así que hay que entender las cosas y hay que procurarlas y hacerlas, porque si no, como digo yo particularmente, están fritos. No hay nada para nadie. Si se desobedece la autoridad de Dios a través de los profetas, están muy equivocados. Si siguen destruyendo que lo que habló a Moisés, ya eso era antiguo, y todas esas barbaridades de palabras que tienen en su mente esos cochinos. Porque así lo dice Pedro, y lo digo de una manera más contundente. Los perros se volvieron a su vómito y los puercos lavados a su fango. A revolcarse en su cieno. Entonces, por lo tanto, eso es lo que están haciendo esos perros, porque los nombra la Biblia. Pues así dice el Señor. Dice, el perro mi único. ¿Por qué dice perro mi único? ¿Acaso Dios es un pastor de perros? No, el perro mi único quiere decir que está dando una inteligencia ahí diciendo discretamente, no tuerzan más. Eso es lo que dice de Pedro, el que no tuerce más las palabras de Pablo ni las demás escrituras, para perdición de sí lo están haciendo, de sí mismo y de todo lo que lo escuchan. ¿Por qué? Porque el ciego que guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Záfense de las redes del enemigo y deslíguense de esas constituciones. Cojan los diezmitos, guárdenselos a como diga el cirujano, que es el valor de que él que está representando por la circuncisión esa operación, háganlo. Y después el diezmito, síganlo ustedes usando en una verdadera entidad religiosa o creyente, no religiosa, porque religiosos están fritos también todos, completamente, porque están destruyendo la verdad de Dios. Cuando yo era muchacho, o era joven,
estudiaba, en aquel tiempo empecé a estudiar un poco inglés. Y entonces el inglés, lo primero que uno aprende son palabras. Y lo primero que se aprende son los días de la semana, los meses del año. Y así, cuando yo empecé el inglés, empecé por el domingo. Todos los días de la semana. Los días de la semana empiezan por el domingo, no por el lunes. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Así empezó el tiempo aquel, y de ese tiempo para acá, que yo tengo 82 años, de ese tiempo para acá, cuando yo tenía 10 o 11 años, empezó, ¿tú me entiendes? Para acá, después que tomaron los papas, el año 80, por ahí para acá, empezaron a poner la semana por el lunes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el hebreo también? Que yo comienzo a estudiar hebreo y veo que están empezando a contar por Yom Sheni, la semana por Yom Sheni, el Shlishi. Para el lunes, sí. Hebreo. Yom Sheni, el lunes. Yom Shlishi, el martes. Yom Revi, el miércoles. Yom Hamishi, el jueves. Yom Shishi, el viernes. Shabbat, el sábado. Yom Rishon, el domingo. Así que, Al revés, ¿verdad? El Rishon al revés. En vez de ser al principio, lo están poniendo. ¿Y qué es lo que sucede con eso con el hebreo? Que el hebreo también está quedando enganchado, como dijo a Mashiach. A Mashiach lo nombraron falso, pero él ha dicho muchas cosas verdaderas y ninguna falsa. En San Mateo 24:24. Que vendría muchos falsos en su nombre, y esos que están nombrando la semana así, ¿qué cosas son? No son falsos. El templo dijo que iba a ser destruido. ¿Y qué hicieron? Decir que es falso. Sin embargo, se destruyó. Y ahora quieren hacerlo de nuevo. Pero que estaba programado de Dios era a Mashiach como templo de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Eso era porque como no había sido venido, como él hizo quitar los querubines también, como hizo quitar la serpiente, pues la Iglesia Católica dice que Salomón tenía muchos muñecos, muchos ídolos en el templo. Pero Salomón, no piensan que Salomón manchó la prudencia de Dios. No ven como el profeta, como Dios mandó al profeta Jeremías, y que mirara lo que estaba pasando en el templo, ofreciendo y sahumando a los dioses de la luna, el sol y qué sé yo, qué sé cuándo, según el orden de dioses que tenían las mujeres aquellas impropias que no eran de Israel. ¿Cómo no sacan esa cuenta los imbéciles esos? Te perdone la dureza de mi palabra, pero ¿por qué no sacan la cuenta esa? Sino que Salomón tenía imágenes y por eso ellos también las hacen. Pero si Dios te está diciendo que no hagas imágenes, que Él no da su obra, escultura, ¿por qué lo hacen? Yo me enfado porque naturalmente, porque es Dios el que proclama el enfado. Porque en definitiva, Dios se esfuerza. Así lo dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. Y esa es la batalla que tengo yo también. La batalla de Dios, aleluya. Santificado, magnificado, ensalzado y loado es su santo nombre. Por nosotros los que en verdad cumplimos con los derechos sacros de Dios. Así que obedezcan y pónganse en el verdadero conocimiento. Sálganse del atolladero del diablo ese. Estamos en los tiempos finales. Záfense de la falsa iglesia esa. No tienen que estar constituidos con ninguno salvaje de esos. Déjenlo desnudo. Desnúdense déjenla desnuda.
a la impiedad católica esa y sus hijas, que obedecen todas las mentiras, toda la iniquidad, toda la traición a Dios. Y que Dios los bendiga y los proteja de esas cosas. Háganse solitarios, obreros solitarios, porque esa es la verdadera obra de hoy en día. Porque hay mucha maldad en el mundo. E incluso el idioma israelí está cambiando también con el problema de nombrar en los estudios el domingo el séptimo día. Y el sábado viene a caer en sexto día. ¿Qué cosa es eso? Eso es traición, felonía. Eso es traición, es felonía a Dios, a la justicia de Dios. Las mujeres que estén oyendo estas cosas, que enseñen a sus maridos, porque yo oigo mucho Facebook que me mandan, que dicen muchas respuestas, mujeres. ¿Qué cosa es eso? Bueno, pues esas mujeres saben lo que estoy diciendo, porque se lo enseñan a su marido, porque quizás el marido sea salvo por causa de la fidelidad a la mujer. Amén. Bueno, eso lo dijo el apóstol Pablo de él. Pero quizás Dios escuche. Porque la mujer también puede ser profeta. Lo que no puede estar encalamada en el templo como están haciendo. Encalamada en las iglesias, eso es falso también. Aparte que ellos son falsos, es falso eso también. Que Dios los bendiga y tenga misericordia de ustedes. Amén. Y pueden escuchar estos mensajes que estoy dando en el nombre de Mashiach. Amén. Gloria a Dios.